Nos encontramos en la clínica La Cumbre junto con el doctor Javier Herrera, director de la misma. Primero lo saludamos, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Doctor, época de cuarentena. Esta institución ha estado trabajando normalmente, digamos, a pesar del tema de coronavirus que hubo incluso acá en La Cumbre, que estuvo muy cercano acá. Bueno, nos gustaría y me parece interesante hablar con usted. Sí, bueno, sí, después de esos episodios que tuvimos a principio de abril, fue, ¿no? Sí, a principios de abril, fines de marzo, principio de abril, esos 7 casos que tuvimos, luego, afortunadamente y gracias a Dios, no volvimos a tener más ningún caso positivo, se hicieron cientos de testeos en la localidad. Hasta el día de hoy todos fueron negativos, así que por ese lado fue un gran alivio para todo el sistema, para toda la población y para el sistema de salud. Nosotros en todo este tiempo hemos continuado trabajando, no con el ritmo y la habitualidad que teníamos antes, es decir, la mayoría de las especialidades médicas se suspendieron, excepto algunas puntuales. Lo que sí continuó fue la mayoría de los médicos de cabecera, hemos continuado trabajando, la guardia obviamente las 24 horas y bueno, adaptándonos a esta circunstancia, pusimos la carpa para pacientes febriles y respiratorios para tener 2 circuitos totalmente diferentes y aislados, los pacientes respiratorios y febriles por un lado y los pacientes habituales de la guardia y de los consultorios por otro ingreso. Hemos tenido que también adecuarnos a los horarios de funcionamiento del pueblo, es decir, tratar de restringir los horarios de consultorio para evitar la circulación de la gente. Pero salvo esas cuestiones, bueno, hemos trabajado con digamos, cierta normalidad. Y ahora, bueno, ya estamos en esta etapa en donde hay algunas restricciones que se levantaron y, bueno, en el corto plazo la intención es comenzar a ampliar ya, comenzar a convocar y a ampliar las especialidades. Me parece a nivel general, doctor, lo que se está hablando incluso en todos estos tiempos en los diversos noticieros, mucha gente como que no se acercaba a los institutos de salud, tanto hospitales como clínicas, por miedo de, ¿no? Y dejaba de lado alguna patología o alguna consulta para ir postergándolo, a tal punto de que en algunos casos fue con algunas muertes de por medio, ¿no? Como pasaba acá en la zona. ¿Le parece que es así? Hubo un descenso, de una disminución de las consultas, más allá de las restricciones que hubo, que se le pedía a la gente que no se movilizara, que no consultara por cuestiones banales, que consultara por cuadros febriles, respiratorios. Pero más allá de eso también hubo una restricción por parte de la gente en general de concurrir que aún actualmente se percibe, es decir, la demanda de consultorio ha disminuido, quizás por temor de la gente, pero bueno, no deja de ser algo beneficioso, ¿no? Más allá de el hecho de que haya patologías que se han descuidado, el hecho de la restricción y que la gente, sobre todo la población que uno más atiende, que los adultos mayores, el hecho de que restrinjan su actividad social y se limiten a sus hogares, sobre todo en esta época del año, también ayuda a disminuir las patologías propias, las patologías estacionales, ¿no? Las patologías respiratorias ajenas a la problemática actual del COVID, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene sus pros y sus contras. Por un lado, sí hay pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con otras patologías que no están teniendo las consultas habituales que deben hacer para el seguimiento de su patología por esta cuestión del COVID y el temor de acercarse, pero también hay una disminución
lo hemos visto y yo lo he conversado con colegas de patología respiratoria. No estamos viendo por ahora o hasta el momento patología propia de esta época, la patología respiratoria propia de esta época. Doctor, nunca se lo pregunté y no sé si quiere hablar del tema, ¿no? Y si es válido tratarlo, pero debido al contagio que tuvo una profesional de la salud, que la conocemos toda la vida acá, ¿no? ¿Hubo un antes y un después, digamos, en protocolos de atención o de cuidados acá en la clínica, por ejemplo? Bueno, acá en la clínica se siguieron las normativas que fueron bajando desde el ministerio, lo de la carpa, lo de la atención diferenciada, una guardia para pacientes habituales y una guardia para pacientes febriles. Esas fueron todas normativas que las propuso el ministerio y en los lugares donde se podía realizar se llevaron a cabo y nosotros lo hicimos. Todo un cambio en cuanto a la forma de atención del paciente internado, las 2 habitaciones para pacientes de aislamiento, es decir, la misma indumentaria y vestimenta que utilizamos habitualmente para la atención del paciente internado. Hubo muchísimos cambios, ajenos a este hecho puntual, ¿no? Porque esas normativas y esas directivas son ajenas al hecho puntual de la enfermedad de la doctora. Pero en lo demás, no, fue un hecho puntual, pasó, se superó, gracias a Dios. La doctora está trabajando normalmente, es un orgullo para nosotros que esté acá en la institución, por su calidad como persona y como médica, así que, no, gracias a Dios fue una circunstancia que se dio, lo cual ya está superado. Y en lo institucional, bueno, sí, se hicieron los cambios, o nos adecuamos, mejor dicho, a las normativas que bajaron del ministerio. Doctor, si llegaron los fríos intensos, ¿esto va a agravar? La pregunta de siempre también, ¿no? ¿Esto va a ser agravar, digamos, el estado gripal y demás, y a la gente mayor sobre todo que tiene más riesgos? Y siempre hay en esta época un aumento en la incidencia de la patología respiratoria. Se estima, y esperamos que así sea, que el hecho de restringir la actividad social, limitar la concurrencia en lugares cerrados, evitar que la gente se aglutine en espacios cerrados, pueda disminuir o evidentemente va a ayudar a disminuir la transmisión de los virus respiratorios. Entonces hay una expectativa en cuanto a que todo lo que es la patología estacional de invierno este año sea inferior a lo habitual. Y lo otro también que uno observa en el consultorio es que hay mucho interés de la población en vacunarse contra la gripe, lo cual también, si bien hay un atraso, o mejor dicho, no se logró cubrir la totalidad de la población con las partidas que hubo, y próximamente va a haber otra partida de vacuna antigripal, hay un interés particular de la gente en este invierno para vacunarse contra la gripe, lo cual también va a ayudar, obviamente. Doctor, hablamos también de los servicios de la clínica y de las inversiones importantes que se han hecho, incluso en los últimos tiempos. Sí. Antes de todo esto ya habíamos empezado con una serie de inversiones en cuanto a aparatología y cuestiones edilicias. Por ejemplo, en aparatología se compró hace un año aproximadamente un ecógrafo muy moderno que nos permite prestar todas las prestaciones, todo tipo de ecografías aquí en la clínica. En este momento hay 3 ecografistas que prestan ese tipo de especialidad. Y otra serie a nivel de quirófano se cambió la lámpara cialítica, se compró una mucho más moderna que presta que da distintas prestaciones, y se hicieron una serie de reformas edilicias que ayudaron a adecuar al edificio, sobre todo la parte de cirugía, partos, a requerimientos del ministerio, requerimientos actuales. Esas
reformas que se han hecho van a permitir, o lo que se busca con esas refacciones es limitar la deambulación de gente ajena al servicio de cirugía y con sobre todo gente que no tenga la ropa adecuada, se han limitado los ingresos, de modo que se le ha dado mayor seguridad al quirófano. Y en ese afán también se han comprado un electrobisturí nuevo, se ha comprado un cardiofibrilador exclusivo para quirófano. Es decir, más allá de estas circunstancias, siguen habiendo un interés por los dueños de la clínica de seguir apostando y seguir invirtiendo en la clínica, y en esta etapa sobre todo en el tema seguridad de quirófano básicamente. Hablando del dueño de la clínica, a principio de año lo entrevisté al doctor Claudio Ponce, donde nos daba la noticia importante de que en el segundo semestre de este año iba a comenzar con un nuevo edificio en otra parte de nuestra localidad. Indudablemente que por este tema de la pandemia lo irá a trasladar para el año siguiente, me imagino. Sí, de ese tema puntualmente no hemos hablado recientemente. Fue una grata noticia que se dio a fines del año pasado, pero obviamente este escenario nuevo que estamos viviendo, obviamente que algún replanteo en ese tipo de inversiones, sobre todo inversiones tan grandes, quizás haga algún tipo de replanteo, pero más allá de eso existe la voluntad y de hecho uno lo comprueba con esto que te estoy diciendo de las inversiones que se han realizado. Existe la voluntad de seguir apostando por la cumbre y sobre todo buscando la mejoría y un incremento en la seguridad de los pacientes. Doctor, para finalizar, ¿tiene alguna otra información para brindarle a la gente o de los afiliados de las diferentes obras sociales o de nuevos servicios que pueden venir y cuándo? Bueno, en esto de buscar nuevas prestaciones hacia la comunidad, hay proyectos, hay ideas que algunas para el corto plazo, que cuando se vayan implementando vas a ser invitado para ponerte en conocimiento de ello, y en el corto plazo, bueno, tratar, si la situación lo permite y si se mantiene este estado de cómo están las cosas actualmente, comenzar ya a reintegrar a los especialistas, sobre todo especialidades de mucha demanda y que requieren, que nuestros pacientes las requieren, ¿no? Entonces, esas especialidades puntuales, tratar de ir reincorporando. El tema es que, bueno, tenemos que adecuar, los médicos se tienen que adecuar a los horarios nuevos y por ahí es medio difícil, médicos que tienen su actividad hospitalaria, tratar de amalgamar las dos cuestiones, ¿no? La actividad hospitalaria por un lado y la actividad privada por otro lado, y en un horario muy concentrado. Pero la intención es esa, ya comenzar a abrir el abanico con al menos las especialidades más frecuentes. Gracias, doctor. Por favor, Sergio, a tu disposición.